tu boca haya estado calladita, calladita, para no calumniar a nadie. Estamos viendo esta serie de la lengua y sus pecados, y les recuerdo que la primera o el primer pecado que vimos el domingo pasado lo vamos a recordar con esta imagen que aparece ahí en la pantalla. Fíjense bien cómo dice. La otra. Esa mera. Dice: el escorpión lleva su veneno en la cola, y el calumniador lleva su veneno en su lengua. Entonces no olvides que la calumnia es un pecado delante de Dios. No andemos arrojando veneno por ahí donde no debemos. Pero esto de los pecados de la lengua son vastos, son muchos. No vamos a ver todos, solo yo voy a escoger unos cuantos. Hoy nos toca ver el segundo pecado, que lo ponemos allí. Dice: hagan todo sin qué. Filipenses 2:14. Filipenses 2:14, el texto completo le agrega: y sin discusiones. Hagan todo sin quejarse y sin discusiones. ¿Cuánto hay que hacer sin quejarse? Todo. Todo, hermanos. Esta es una palabra clave dentro del mensaje de esta mañana. ¿De qué vamos a hablar entonces? De la queja. Vamos a ver la siguiente. Dice que la queja es expresar descontento hacia algo o hacia alguien. Y ese descontento puede incluir inclusive ¿a quién? A Dios mismo. A Dios. Y aquí es cuando las cosas se ponen más graves todavía, cuando el descontento se lo expresamos directamente a nuestro Dios. Te cuento la historia del monje quejumbroso. Dice que un hombre llegó al convento. Él tenía el deseo de refugiarse en Dios, porque para eso se meten las personas a los conventos, con la creencia de que así van a estar más cerca de Dios, más devotos a Dios, más fervorosos al Señor. Cuando llegó a registrarse este hombre, le dijeron: ¿cuál voto es el que tú deseas realizar? Porque hay distintos votos. Y este hombre dijo: a mí me gustaría realizar el voto del silencio. Yo he venido aquí para contemplar a Dios y no quiero distracciones de ningún tipo, así que no quiero andar platicando con nadie. Me voy a refugiar en su presencia y en mi celda. Entonces el administrador le dijo: ok, perfecto, te voy a registrar con el voto del silencio, pero déjame decirte que cada 5 años tú tienes derecho a decir 2 palabras. Cada 5 años. ¿Estamos de acuerdo? El hombre dijo sí, firmó, y a partir de ese momento empezó a correr el tiempo. El hombre se la pasaba en su celda meditando en la palabra, iba a la capilla para estar allí orando en comunión con Dios. Pasaron los primeros 5 años. Se presentó ante el administrador y le dijo: han pasado ya tus primeros 5 años. ¿Tienes algo que decir? Recuerda que tienes derecho a 2 palabras. Y el monje le dijo: mala comida. Y eso fue todo. Lo registró el administrador, se fue a su celda. Pasaron otros 5 años. A los 5 años, que ya eran 10, llega con el administrador, y el administrador le dice: ya pasaron tus siguientes 5 años. ¿Tienes algo que decir? Y el hombre dice: cama dura. Lo registra el administrador. Pasan otros 5 años. Al término de esos 5 llega con el administrador y le dice el administrador: ¿qué tienes que decirnos ahora?
Y el hombre, el monje, le dice: me largo, y se va. El administrador registra las dos palabras y dice el administrador: no me extraña que se vaya, se ha pasado los últimos 15 años quejándose. Hermanos, no necesitamos demasiadas palabras para mostrar una actitud quejumbrosa. Y vamos a ver por qué esta clase de actitud le desagrada a Dios y la reprueba, considerándola como un pecado más. Tenemos a nuestro máximo ejemplo. ¿Qué dice ahí que es el máximo ejemplo bíblico? ¿Quiénes son? El pueblo de Israel. Cualquier semejanza con ellos, pues ahora sí que fue pura diosidencia. ¿Sí? Hay una trilogía en el libro de Éxodo, y ya no quise poner más, porque entonces nos hubiéramos pasado revisando toda la mañana los ejemplos históricos del pueblo de Israel quejándose. Pero tú los vas a recordar porque son historias muy conocidas. En Éxodo 14, el pueblo de Israel se ve acorralado. Enfrente tiene el Mar Rojo, a los lados tiene el desierto, y por la parte trasera se viene acercando Faraón con todo el ejército de Egipto. Los vienen persiguiendo porque acaban de ser liberados. Y entonces, cuando los hebreos voltean hacia todos lados, se sienten rodeados, atrapados, les da miedo, sienten pánico, y van con Moisés y le dicen a Moisés: ¿para eso nos sacaste de Egipto? Allá en Egipto por lo menos teníamos bastantes sepulcros donde morir, pero ahora aquí nos has traído a la maldición de morir en pleno desierto. Ni siquiera vamos a ser enterrados. En Éxodo 16, el pueblo tiene hambre, y entonces van con Moisés y le dicen a Moisés: ¿para eso nos sacaste de Egipto? Allá en Egipto teníamos, ¿qué teníamos? Yo creo que eran norteños estos de acá de Piedras Negras, porque tenían antojo ¿de qué? Querían carne. Querían carne. El Señor les manda el maná todos los días, alimento del cielo, y ellos dicen: no queremos esto, tenemos antojo de carne. Se nos antojan las viandas que teníamos disponibles allá en Egipto. Y luego en Éxodo 17, ahora el pueblo tiene sed. ¿Y qué crees? Otra vez van con Moisés a quejarse, le dicen: Moisés, ¿para eso nos sacaste de Egipto? ¿Para hacernos morir de sed aquí en el desierto? Dense cuenta, hermanos, que tener miedo, tener hambre o tener antojo y tener sed son necesidades y son sentimientos legítimos. No hay pecado en eso. Ese no fue el pecado del pueblo de Israel. No podemos juzgar o condenar a alguien porque tenga antojo de carne asada o porque diga que tiene mucha sed. El problema, ¿cuál fue entonces? La manera de comunicar esa necesidad. Utilizaron su lengua, su boca y sus palabras no solo para poner a Moisés en una situación incómoda, porque si a la Biblia nos remitimos, ni siquiera fue Moisés el de la idea de liberar al pueblo. La idea venía de parte de Dios. No solo incomodaron a Moisés, sino que a final de cuentas el pueblo le estaba reclamando ¿a quién?
¿A quién? A Dios mismo. Ese es el problema, ese es el pecado. Esa es la conducta que Dios quiere que tú y yo evitemos. Una queja puede ser válida siempre y cuando no sea con descontento ni con amargura de corazón. Y el problema del pueblo de Israel es que ellos estaban descontentos, no estaban viendo la bendición que Dios les estaba dando de ser libres y de prometerles una tierra donde fluye leche y miel, porque ellos estaban atorados pensando en Egipto. Y entonces, como no tenían en ese momento lo que sí tenían en Egipto, la queja se convirtió en un martirio durante los 40 años en el desierto. El pueblo de Israel era un pueblo quejumbroso, necio, testarudo, cabeza dura, dunamis. Esa se me escapó de lo más profundo de mi corazón. Y no me estoy quejando. Lo vemos durante todo el libro de Éxodo, lo vemos en Levítico, lo vemos en Números, lo vemos en Deuteronomio. Y aún cuando termina la época de Moisés, podemos ver al pueblo que mantiene la misma actitud quejumbrosa con los jueces, con los reyes, con los profetas, es más, hasta con Jesús mismo. Vete analizando, ve pensando en ti. ¿Eres una persona que se la pasa la mayor parte del tiempo quejándose? ¿Te quejas por la comida? ¿Te quejas por tener que levantarte temprano? ¿Te quejas porque hay que ir a trabajar? ¿Te quejas por tus compañeros de trabajo? ¿Te quejas porque estamos en canícula? ¿Te quejas porque estamos en invierno? ¿Te quejas porque llueve? ¿Te quejas porque está nublado? ¿Te quejas porque Inglaterra le gana a México? ¿Te quejas? ¿Por qué te quejas? Que si la ropa te aprieta, que si la ropa te queda guanga, que si la guanga, ¿entendieron eso? Creo que me salió lo veracruzano. Te queda floja, te queda suelta. ¿Sí? Floja. Entonces, si tú vas analizándote y te das cuenta que eres una persona que utiliza el lenguaje de la queja de manera regular, entonces este mensaje es para ti. Continuamos. ¿Por qué nos quejamos? Pon atención, porque aquí aparecen 3 razones que cuando las vemos y las analizamos nos tenemos que dar cuenta entonces que no debería haber razón alguna para que de nuestra boca salgan quejas. ¿Cuál es la primera razón? Se nos olvida confiar en Dios. Y este es un olvido muy común. La vida nos envuelve cada día con sus prisas, con sus afanes, y a veces nos distrae tanto que se nos olvida recordar que hemos sido llamados a confiar en Dios. Hermano, ¿alguna ocasión Dios te ha fallado? Sé sincero. Yo sé que la respuesta es no, Dios nunca falla. Pero a lo mejor tú sí tienes una percepción de que Dios te falló en cierta ocasión. Y por eso quizás tienes el trauma, el recuerdo de aquello que tú percibes como una falla. Y no has querido sanarlo y has dejado de confiar en el Señor. Dice la Biblia que los que tienen fe son recompensados por Dios. Él es galardonador de los que le buscan con fe. Y fe sabemos que significa confianza total. Yo entiendo
que hay ocasiones, hay temporadas en nuestra vida donde a veces no fluye mucho la economía. Y la economía es algo que nos duele a la mayoría de nosotros. Cuando sentimos que no están llegando los ingresos como estábamos acostumbrados o como esperábamos, o que el negocio que emprendimos no está a la alza, nos entra la preocupación, nos entra la angustia, nos entra el afán y nos olvidamos de ¿qué? La número 1, de confiar en Dios. ¿Qué ha dicho el Señor al respecto? Busquen primeramente mi reino y su justicia, y todo aquello que necesiten les será dado. Pidan y se les dará. Llamen y se les abrirá. Busquen y hallarán. Dios no es deudor de nadie. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué es lo que pasa entonces? Como nos afanamos y nos distraemos, empezamos a pedir horas extras, empezamos a abrir un negocito extra, empezamos a hacer movimientos bancarios, inversiones, quitamos, ponemos, ahorramos, pedimos préstamos, y todo eso nos distrae de seguir buscando a Dios y su palabra. Son sus promesas las que nos sostienen para evitar que usemos el lenguaje de la queja. Dejamos de confiar en Dios. Se nos olvida también que Dios ha prometido ser nuestro proveedor. Uno de los nombres de Dios con los cuales Él es conocido en el Antiguo Testamento es Jehová Jireh. No sé si lo tenemos ahí en los cuadros, porque ahí están algunos de los nombres de Dios. Pero ahí debe de estar Jehová Jireh, que significa Dios es el proveedor. Dios proveerá. Nombre que le dio Abraham a Dios cuando su hijo Isaac le preguntó: Padre, yo veo que está listo el altar, está lista la leña, tenemos el fuego, pero no veo el cordero para el sacrificio. Y Abraham dijo: Jehová Jireh, el Señor se proveerá de cordero para el sacrificio. Tú no te preocupes. La mayoría de nosotros somos afanosos en ese sentido. Cuando la provisión material no llega, también empezamos a olvidarnos de Dios y empieza el lenguaje de la queja a fluir. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no tienes cuidado de nosotros, tus hijos? ¿Por qué permites que le pase esto al auto? ¿Por qué me despidieron del trabajo si yo era mejor que fulanito de tal, y a fulanito de tal todavía sigue ahí en el trabajo? Y empieza, hermanos, como una metralleta a salir palabras de queja. La tercera razón por la que nos quejamos es que también olvidamos recordar que Dios es, ¿qué dice ahí? Él es soberano. ¿Te has puesto a pensar que hay ocasiones que Dios permite en nuestras vidas porque Él tiene planes mejores para nosotros? Si realmente tú crees en Dios y en su palabra, la Biblia dice en Jeremías 29:9 que Él tiene planes de bien, planes para nuestro bienestar, planes de paz para nuestra vida. Él diseña un plan perfecto.
Pero a veces se nos olvida cuando vemos que las circunstancias no se acomodan a mis deseos, pensamos que Dios ya se olvidó de mí y empieza la queja a manifestarse. Y a lo mejor no son muchas palabras, a lo mejor son solo como el monje. Y nada más le decimos a Dios: eres malo. ¿Qué vamos a hacer con la queja? Como hemos mencionado en esta serie, la lengua es un órgano muy pequeño, pero capaz de provocar grandes incendios, de encender toda una vida y de la gente que está alrededor. Entonces tenemos que aprender a controlarla. El hombre que es capaz de dominar su lengua, su hablar, es un hombre sabio, es un hombre entendido, es un hombre que ha sabido someterse a Dios en todos sentidos. ¿Cuál es el antídoto para la lengua quejumbrosa? ¿Qué dice allí? Hay dos. Número 1, agradecimiento, y número 2, contentamiento. En vez de abrir la boca para quejarte, abre la boca para agradecer. En vez de decir: ¿cómo es posible que después de trabajar venga con tanta hambre, me siente en la mesa y me den estos mugres frijoles nada más para cenar? Dile al Señor: te agradezco, Padre, porque has puesto estos frijoles en la mesa para que yo me alimente. En vez de decirle al Señor: maldito calor el que hace hoy, dile al Señor: gracias que me ahorras tener que ir hasta Cancún para broncearme. Nada más tengo que sacar el brazo por el auto y quedo con un bronceado espectacular. En vez de quejarte por los altos y los semáforos, dale gracias a Dios que están allí esas señales para cuidar tu vida. En vez de quejarte por si el pastor se pasó de la media hora en el sermón, dale gracias a Dios porque extendió su palabra para bendecirte aún más. ¿Entiendes? Es una cuestión de actitud ante la vida y nadie te puede ayudar al respecto más que tú mismo. Es una decisión que tú tomas en tu corazón y en tu mente para cambiar el chip. Quizás venimos de familias donde la queja era algo normal, era algo cotidiano. Quizás lo aprendimos de papá, de mamá, de nuestros hermanos, a lo mejor hasta el abuelo gruñón que vivía en la casa. Pero no tenemos por qué ser igual y repetir las mismas conductas, porque tú y yo ahora somos una nueva criatura en Cristo. Estamos siendo conformados al carácter del Señor Jesús. Tenemos, dice también la Biblia, la mente de Cristo. Tenemos mandamientos que nos dicen: ninguna palabra corrompida, ninguna mala palabra salga de su boca. Hagan todo sin quejarse y sin discusiones. Mi hermano, ¿te ha tocado convivir con personas quejumbrosas en la oficina, en la línea, en el trabajo, en el vecindario, aún en casa? ¿Te ha tocado? ¿Sí o no? Las personas, cuando vemos gente quejumbrosa a nuestro alrededor, no es algo agradable estar escuchando personas que de todo se quejan,
que por todo arman pleito, de todo critican, son contreras, no se apellidan así, pero podríamos cambiarles el apellido en el registro fácilmente. Esas personas son tan tóxicas que uno busca darles la vuelta, uno busca alejarse un poquito de ellos, porque llega un momento en el cual su hablar quejumbroso termina por fastidiarnos también a nosotros. Ahora, si eso te sucede a ti cuando tienes a alguien quejumbroso, no dudes ni por un instante, eso es lo mismo que la gente siente cuando el quejumbroso eres tú. Entonces vamos a aplicar el antídoto, agradecimiento, y el segundo es contentamiento. Son como hermanos gemelos y siameses, van pegaditos, están pegados el uno con el otro. Estas dos actitudes te van a ayudar a que le vayas bajando cada vez más al lenguaje quejumbroso, y así evites pecar con quejarte hacia Dios mismo, o quejarte con alguna autoridad, o quejarte con algún miembro de tu familia o de la iglesia. Es algo en lo que necesitamos trabajar. La lengua es un órgano que utilizamos todos los días, seas hombre o mujer, hables mucho o hables poco, la lengua la utilizamos todos los días. Las mujeres dicen 30,000 palabras diarias, de los hombres entre 10 y 12,000. Pero ya vimos el ejemplo del monje, no necesitas hablar mucho para estarte quejando. Y yo creo que entre hombres y mujeres hay un empate entre el uso de la queja. No podemos decir que el hombre se queje más o menos que la mujer, pero la Biblia dice, no yo, que es mejor vivir, ¿cómo dice? En la azotea, que en una casa espaciosa, acompañado de una mujer quejumbrosa, rencillosa, peleonera, criticona, etcétera, etcétera, y etcétera. No sé por qué dice eso de las mujeres, quizás porque hablan más, pero nos debe quedar claro que la actitud de una lengua quejumbrosa es algo que todos utilizamos y que necesitamos dejar de hacerlo. Dijimos con el primer pecado, que era el de la lengua calumniadora, que el antídoto era el amor al prójimo. Usa tu boca para elogiar, para estimular, para motivar a tus hermanos en Cristo, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus compañeros de trabajo. No se trata nada más de que no calumnies, sino de que uses la boca para bendecir, porque así decía el texto en Efesios 4:23. Ninguna palabra mala salga de su boca, solo la que sea necesaria para la edificación, como instrumento de gracia. El día de ayer, bueno, esta semana hemos platicado mucho como familia, y yo le dije a la familia, hagamos un pacto entre nosotros, porque somos una familia quejumbrosa. Cuando llegamos de recoger a las hijas de la escuela, se nos descompuso el aire acondicionado, venimos con calor, venimos fastidiados de tener que esperar que si salen, que si no salen, que si falta un niño, y cuando por fin se suben todos traemos hambre. Llegamos a la casa, el perro ya nos está ladrando que quiere que lo saquemos,
hace calor, nadie quiere sacar al perro, todavía faltan detalles para dejar la comida lista y empiezan a volar los proyectiles, ¿sí? Con la boca. Entonces yo les dije esta semana en nuestro devocional familiar, hagamos un pacto, vamos a amarnos como miembros, vamos a cambiarle el ambiente a la casa, vamos a ser más expresivos unos con otros, a decirnos cuánto nos amamos y nos valoramos. Como ya lo hemos intentado otras veces, yo creo no me creyeron. Pero ayer sábado, antes creo de ir a Infiltrados, después de desayunar, de la nada salí, estaban las 3 ahí en la sala sentadas y les dije, quiero decirles cuánto las amo. Y me acerqué con cada una y les di su beso en la cabeza y hasta hicieron así como que, ¿eres tú, papá? ¿De qué se trata? ¿Sí? Fue extraño, fue raro, pero eso es lo que Dios quiere. Empieza a usar el antídoto, el otro lenguaje. Empieza a acostumbrarte a amar, empieza a acostumbrarte a agradecer y empieza a acostumbrarte a estar contento, para que entonces la calumnia y la queja se hagan a un lado. Es decisión tuya, hermano. Aunque te miren raro, aunque algunos sospechen que traes algo tramado bajo la manga, no te preocupes. Tarde o temprano Dios va a hacer que la atmósfera en tu hogar y en tu trabajo cambie. Hemos sido llamados a ser luz y sal de la tierra, a ser agentes de cambio en los lugares donde nos movemos. Vuelve por favor a tomar tu mano derecha y vuelve a ponerla aquí en tu boquita y haz una oración en tu mente. El domingo pasado le dijiste a Dios, Dios, que no abra mi boca para calumniar. Hoy dile al Señor, no permitas que mi boca se abra para quejarme. Usa mis labios para amar, para agradecer, para derramar contentamiento a los que me rodean. Señor, aquí estamos continuando con este estudio. Es un estudio práctico, porque todos los días utilizamos, Señor, la lengua para hablar